que está implicado en esa situación que hay en Haití representa un peligro para la existencia misma de la República y del Estado. Hay un plan. Entramos en una fase muy peligrosa. Que esa ayuda humanitaria deje de llegar, ¿qué implica para aquellos que no encuentran el sustento ni tienen la manera de producir? Quieren parar esas acciones, no lo pueden hacer. Porque ellos saben quiénes son los jefes de las bandas, saben dónde están. Imagínate que un avión dominicano sea derribado en Haití. Fue una casualidad que Estados Unidos pusiera en libertad a Guy Philippe. Llegaron a teorizar sobre la posibilidad de que dominicanizáramos a los haitianos. Amigos, bienvenidos a esta entrega. La situación de Haití se complica, disparo a aviones, disparo a misioneros, disparo a ambulancias. Tenemos situaciones también vinculadas a que ahora la ONU está suspendiendo la ayuda humanitaria y todos piensan qué pudiera pasar en la República Dominicana. Y es por ello que invitamos a Pelegrín Castillo, quien vive analizando estas situaciones y conoce a profundidad lo que está pasando. Bienvenido, Pelegrín. Muy contento, José, de encontrarme de nuevo aquí en tu programa. Gracias por la invitación y un saludo a los amigos que siguen este importante espacio de orientación que tiene tanta penetración y una audiencia realmente muy atenta y muy informada de lo que está pasando. Gracias por invitarme a tratar este tema que es sin duda el mayor tema de la República, el asunto más trascendente, más complejo, más peligroso. Plantea para la República Dominicana un peligro existencial, porque lo que está implicado en esa situación que hay en Haití representa un peligro para la existencia misma de la República y del Estado. ¿Y cómo usted vislumbra estos últimos acontecimientos? El hecho de que a dos aerolíneas importantes como JetBlue y Spirit le hayan disparado, el hecho de que a un helicóptero también de la ONU le hayan disparado y que se haya cerrado esos vuelos civiles de Estados Unidos hacia Haití. ¿Qué pudiera pasar? Mira, uno se pone a reflexionar lo que está pasando y llega a la conclusión de que entramos en una fase muy peligrosa, muy peligrosa. Yo venía denunciando por informaciones diversas que recibo permanentemente desde diferentes puntos del mundo, que hay un plan de descargar la crisis haitiana en República Dominicana. Es una operación especial de alta inteligencia, muy sofisticada. Y hay muchas evidencias, incluso documentales de eso. Pero con el cambio que acaba de producirse en los Estados Unidos, donde se anuncia que probablemente el próximo secretario de Estado será Marco Rubio, por lo menos ya es una versión que la han acreditado importantes medios de comunicación. Todavía oficialmente no se ha anunciado, pero es importante que ya tenga una especie de un reconocimiento de que eso es así. Esos sectores que están conspirando contra la República Dominicana entienden que se le va a cerrar la ventana de oportunidad para ejecutar ese plan de imponer la solución dominicana al problema haitiano. Yo quiero recordar que el senador Marco Rubio, que es sin duda uno de los senadores más prominentes de los Estados Unidos, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, creo que es vicepresidente, miembro del Comité de Inteligencia y de otros importantes comités del Congreso americano, nos dio la voz de alerta.
¿No vio la voz de alerta? Aquella vez cuando dijo que había un plan para Hace- que recibiéramos 3 millones Hace aproximadamente, haitianos. correcto, hace aproximadamente 2 meses, 3 meses, él dijo, en la administración Biden hay sectores radicales. Mencionaba también en el campo internacional, la Amnistía Internacional, que lo que procuran es provocar una crisis y en un momento dado trasladar a República Dominicana 3 millones de haitianos. Eso, dicho por ese senador, en realidad merece mucha credibilidad, mucha atención, y por eso estos últimos eventos dan la impresión de que hay un interés de intensificar la crisis, escalarla, profundizarla y trasvasarla a la República Dominicana. El mismo hecho de que esa ayuda humanitaria deje de llegar, ¿qué implica para aquellos que no encuentran el sustento ni tienen la manera de producir? Fíjate la mala fe que hay en todo esto. En cualquier país del mundo donde a un avión de línea, donde van pasajeros americanos, lo ataquen con armas, y armas potentes, porque para darle a un avión en vuelo, en proceso de aterrizaje, se necesita algún tipo de ametralladora de alto calibre. Se dice que se usó un famoso rifle que usan los francotiradores, pero con una potencia muy alta, porque son calibre 50. Y de alta precisión. De alta precisión, para darle a aviones o a helicópteros de Naciones Unidas, en un acto típicamente terrorista, porque eso es de librito, y que no se haya producido una reacción inmediata de envío de tropas especiales de Estados Unidos, de drones, porque los drones están de moda. Yo una vez conversé con un general francés en el Pentágono francés y le pregunté si ellos tenían drones francotiradores. Me dijo, no, eso es lo más común. Estados Unidos lo tiene. Entonces, no me van a decir a mí, ni le pueden decir a nadie, que si ellos quieren parar esas acciones, no lo pueden hacer. Porque ellos saben quiénes son los jefes de las bandas, saben dónde están. Y con un dron o con un par de drones manejados desde Miami ahí, desde la base del Comando Sur, ellos pueden perfectamente represaliar a esos grupos. Pero fíjese cómo lo hicieron con Soleimani y con otros. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. Y eso tiene que ver mucho con esta transición difícil. Yo recientemente dije que a nadie le puede sorprender que esa gente que está conjurada, que está comprometida en esos planes y en otros planes, en otras partes del mundo, tengan una estrategia de dejar el mundo encendido en muchos escenarios o dejar un terreno minado, muchos escenarios desestabilizados. Porque ellos no han encajado bien la derrota. Aunque se ha visto el reconocimiento de algunos actores, hay otros que no han hecho una expresión de aceptación de lo que ha pasado. Y aunque lo hagan, no se puede confiar. No se puede confiar. Porque al presidente Trump hace apenas una semana estuvieron al punto de matarlo. Y esa gente que tenía planes de matar a Trump, que intentaron ese magnicidio en un acto público de televisión norteamericana, van
a abandonar esos planes porque Trump ya fue elegido o lo van a precipitar. Pero mirando también la estrategia, los que tienen planes aquí en la isla, ¿qué van a hacer? Acelerar los planes. Y esas acciones que estamos viendo apuntan a esa dirección. Eso obviamente, para entender qué es lo que está pasando, es bueno conocer quiénes son los sectores que están enfrentados en Haití. Yo vengo señalando, dije públicamente hace varios meses, que hay una especie de gran alianza, lo confirmó Marco Rubio, entre la diáspora haitiana, que es muy poderosa en Haití, y que evidentemente va a perder poder ahora. Perdón, la diáspora haitiana, que es muy poderosa en Estados Unidos. Influyen en la parte diplomática de Washington. Sí. Bueno, la vocero de la administración Biden. 4 años. Es una prominente figura de la diáspora haitiana. Y es del equipo de Kamala Harris. Y estaba ahí en Casa Blanca como vocero. Karine Jean-Pierre. Esa diáspora es muy poderosa en la administración demócrata. ¿Por qué? Porque están aliados hace mucho con el caucus afroamericano. Y dentro del caucus afroamericano está la Nación del Islam, que está muy activa en Haití, promoviendo su visión religiosa, pero con implicaciones políticas. Porque el que ha dado seguimiento a los discursos de Farrakhan, de Vladimir X, de Louverture, porque ellos han buscado unos nombres históricos. Vladimir X es una mezcla de Lenin con Malcolm X. Ese es un dominicano que está metido en la Nación del Islam con un discurso de unificación de la isla. De unificación de la isla. Yo voy a hacer un apunte. Una vez conversé con un importante diplomático que conoce bien el Haití, que conoce bien el tema religioso. Por su investidura tenía que conocerlo. ¿Qué me dijo a mí? Cuando yo le planteé el tema, le pregunté sobre el avance del Islam en Haití, me dijo, ese Islam que hay en Haití no es religioso, es político. Es político. Bueno, esos sectores, con el Partido Demócrata y las grandes familias del Partido Demócrata, históricamente han tenido una relación muy estrecha. Primero fue con los Kennedy, después con los Clinton y últimamente con los Obama. Con los Obama y concretamente con el presidente Obama. Entonces, esas tres fuerzas están gravitando sobre Haití de muchas maneras. Y lograron en diferentes momentos, imponer su agenda. Mira, yo te voy a relatar lo que conozco de lo que ha sucedido. No podemos ir muy atrás, pero eso sería una larga historia. Vamos a ubicarnos en la crisis presente. ¿Cuándo empezó esta crisis? Esta que vive Haití, en esta etapa. Bueno, empezó en el 2012. Después del terremoto,
después que se hace aquella cumbre de Punta Cana, que el presidente Clinton aparece como el hombre que va a dirigir el proceso de reconstrucción de Haití. En Haití se convocan elecciones. Y cuando van al proceso electoral, se da algo muy grave, y es que el presidente Clinton y Edmund Mulet, el secretario general adjunto de Naciones Unidas y jefe de la MINUSTA, imponen a Michel Martelly. Trucaron las elecciones. Es una denuncia muy grave que la hace el delegado brasileño ante la OEA, acreditado por la OEA en Haití, para trabajar con el secretario Mulet. Incluso tuvo una confrontación con Mulet, porque Mulet llegó a amenazar a Preval con un golpe de Estado. Lo amenazó para destituirlo. Ricardo Seytenfuss ha hecho muchas denuncias de cómo esa intervención del Core Group, dirigido por Clinton en ese momento, termina provocando la crisis política. ¿Por qué? Porque en las elecciones Michel Martelly no clasificaba para la segunda vuelta. Entonces cambiaron los resultados y lo llevaron a la presidencia, descartando a otros dirigentes políticos. Eso produjo un malestar muy grande en Haití, porque fue una imposición del Core Group, y concretamente de Clinton y Mulet. Ya cuando termina el mandato de Martelly, que ahora los Estados Unidos dicen que es jefe de las bandas terroristas, de lavado, de ISO, lavado, jefe de la organización de narcotráfico más importante. ¿Y quién fue que puso en la presidencia de Haití a Michel Martelly? Fue Estados Unidos, fue Clinton. Clinton fue el que puso a Michel Martelly en la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, en el gobierno de Obama, lo impuso, no que lo puso, lo impuso. Ahora ya está marcado como un criminal, financiador de bandas terroristas, etcétera. Y puede enfrentar un proceso allá en sí, no, ya el hombre está, pero ellos no pueden negar que es un hombre de ellos, que ellos fueron los que lo pusieron. Entonces, ¿qué pasa? Viene Juvenal Moïse. Cuando Juvenal Moïse llega el presidente Trump también. Y se produce algo muy grave que está en la base de este problema. El presidente Trump, que tenía una confrontación con Naciones Unidas y que le reventaba que Estados Unidos estuviera aportando fondos a Naciones Unidas para que Naciones Unidas siguiera fracasando en muchos escenarios del mundo, recortó los fondos. La responsable de ese proceso fue la embajadora Nikki Haley. ¿Qué hizo Naciones Unidas? Bueno, vamos a retirar la MINUSTA de Haití. La MINUSTA de Haití, lo que mantenía mínimamente el orden público, que no tenía un mandato de cuidar la frontera, de enfrentar el narcotráfico, sencillamente evitar. El mandato de ellos era evitar que tumbaran lo que era el gobierno haitiano de entonces. Entonces, ahí viene el retiro de la MINUSTA. ¿Qué pasa en un país donde no hay ejército? Porque fue eliminado ¿por quién? Por Aristide y Clinton. Donde la policía nunca superó los 12,000 efectivos
para un país de 8, 9 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, eso es una cifra insuficiente, precaria. Es más, era más que previsible que pasara lo que pasó, lo que pasó. Yo hablé, y esto lo quiero traer como referencia, con el presidente Preval en Bruselas, en una reunión que tuvimos un grupo de diputados con el presidente haitiano en Bruselas. Y en el año 1996, él empezaba su mandato. Y yo le pregunté, presidente Preval, ¿qué usted espera de la Policía Nacional Haitiana? Porque, y tú sabes lo que me dijo, que a mí me sorprendió la franqueza con que él me habló. Él me dijo, mire, diputado, ninguna institución es diferente a su pueblo, a su sociedad. Lo que va a pasar con la MINUSTA, con la Policía Nacional Haitiana, es lo mismo que pasó con el Ejército. Es cuestión de tiempo para que se expresen los mismos vicios, las mismas falencias, las mismas debilidades. Dicho por el presidente haitiano. No me lo dijo con esas palabras exactas, pero el concepto fue muy claro. Pero el concepto fue eso. Fue ese. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un país cuando no hay monopolio de la violencia? Cuando sale Juvenal Moïse con apenas un 10% de la votación de Haití. Porque votó el 20% de la población, la abstención fue del 80%, y del 20% él consiguió el 10%. ¿Qué pasa? Bueno, inmediatamente, por un lado empiezan las movilizaciones, considerando que él fue una imposición, que eran los mismos grupos de poder de siempre, que era el Coregru, empezó la movilización popular. Retiran la minuta, bueno, hay un vacío de autoridad y empieza Haití a recibir armamento de todo tipo, fundamentalmente de los Estados Unidos, pero con el tiempo fueron llegando armas de Colombia, de Venezuela, de Jamaica. Tú me preguntarás, ¿Jamaica por qué? Porque en Jamaica opera un importante cartel. No saque nunca, cuando hablamos de Haití, al narcotráfico de la ecuación. El narcotráfico es un actor de primer orden en lo que está pasando en Haití. Y lo saben los norteamericanos, y lo saben los organismos internacionales, lo sabe el Coregru, y lo sabe toda la región. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, empezó todo el que podía armarse, empezó a armarse. Los grupos económicos a formar sus bandas, sus escuadrones, los partidos políticos también a armarse, todo el mundo en un escenario casi de desestabilización. Fíjate que retiran la minuta en el 17 y en el 19, después de todas esas grandes movilizaciones, aquí teníamos la Marcha Verde, sí, y allá en Haití estaba la marcha contra la corrupción de Petrocaribe. La marcha de aquí estaba enfocada en el tema de Odebrecht, Punta Catalina. La de allá estaba enfocada en la malversación de, decían, 4.000 millones de dólares que Venezuela le había dado a Haití. Un poco, vamos a decir, exagerado, pero realmente para fines de agitación política funcionaba. ¿Qué pasó en el 19? Porque estas son cosas que hay que tener presentes. Bueno, en el 19 pasó la muestra mayor del plan que hay, está en el plan de contingencia de flujo masivo de migrantes que hizo el Instituto Nacional de Migración, pero financiado por el Fondo del Departamento de Estado con el apoyo de la ACNUR y la OIM.
El que firmó Danilo Medina. Ese, no, porque no es un plan del Ejecutivo. Es un plan que se hace, no lo firmó el presidente, pero sí fue bajo su responsabilidad en su gobierno. La directora era la doctora Florinda Rojas. Florinda Rojas, doña Florinda, y el autor intelectual de ese plan fue Wilfredo Lozano. Que sigue en este gobierno. No, y sigue en este gobierno porque es que el Partido de la Sociedad Civil es el partido ahora mismo más poderoso. Es el partido que está conectado con las embajadas, con los organismos internacionales, donde están los tecnócratas, donde están una serie de gente que son profesionales, a veces con mucha calificación, al servicio de la visión globalista, la visión de los organismos internacionales o de los poderes imperiales. Entonces, ese plan nos dijo a nosotros ya cuál era la visión. En el supuesto de que hubiera una crisis humanitaria provocada por una guerra civil o por una hambruna o una combinación de factores, República Dominicana tenía que abrir sus fronteras. Bueno, y ya no tenemos fronteras porque también abrimos los cielos. Ahora estamos dando más apertura al mar y tenemos la frontera prácticamente abierta. No, con respecto a Haití, se cerraron la frontera aérea, el tráfico aéreo, y creo que fue una medida con lo que se está viendo más que previsora. Porque imagínate que un avión dominicano sea derribado en Haití. Eso puede provocar una guerra en medio. Eso puede provocar una reacción de República Dominicana y el involucramiento de República Dominicana para represaliar una acción terrorista de ese tipo. Entonces, ahí pasamos al gobierno del presidente Abinader. Fíjate que el presidente Abinader, el 10 de enero del 2021, salía, precisamente ese año, salía del poder el presidente Trump y llegaba Biden. El 10 de enero firma un pacto histórico, importante, que yo le digo a los amigos que quieran verlo, que lo busquen en la página de la presidencia o del Ministerio de Relaciones Exteriores. Son 10 puntos del presidente donde se acuerdan cosas muy importantes de los dos presidentes. ¿Qué quería Moïse? Moïse quería apoyarse en República Dominicana porque él tenía el apoyo del Core Group para continuar hasta lograr un cambio constitucional que permitiera una presidencia fuerte, una presidencia cuasi dictatorial, porque en ese periodo de Trump tomó auge la visión de que Haití solamente se gobierna con una dictadura, con una presidencia fuerte. Entonces, él tenía un modelo, una propuesta de constitución que la estaba impulsando. Después que se firma ese acuerdo, se produce una situación muy clara, que yo creo que es la que ha marcado un antes y un después. Porque el presidente Abinader firma ese acuerdo en la frontera. El canciller Claude Joseph no fue invitado por el presidente Moïse a acompañarlo a la negociación. Y él se sintió con fuerza de venir aquí a reclamarle al gobierno dominicano. Y el presidente Abinader le llamó la atención y le dijo que él no podía venir aquí en plan de cuestionar un acuerdo que había firmado su presidente. ¿Qué hizo Claude Joseph? Bueno, en primer lugar, el presidente Moïse no se atrevió a presentar el acuerdo en Haití. El compromiso era que el acuerdo que se firmaba aquí se iba a presentar aquí y en Puerto Príncipe simultáneamente. No lo presentó. ¿Por qué?
porque en Haití se entendía que eso era una especie de traición a los intereses de Haití. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar, lo que él estaba buscando era el apoyo de República Dominicana para continuar con su plan. Y entendía que tenía el apoyo de los Estados Unidos para continuar con ese plan. Ahora, ¿cuáles eran los puntos que los haitianos no aceptaban? En primer lugar, que el presidente haitiano validara el muro. Porque el presidente haitiano en ese acuerdo se comprometió a validar el muro. Él fue que empezó el muro en el gobierno de Danilo Medina. Sí. Acuérdate que hizo unos kilómetros en una zona donde ellos entendían que había un tráfico y su posición era legítima, porque el contrabando, el paso sin restricciones era algo que perjudicaba los ingresos de Haití y ellos necesitaban que se pagaran esos impuestos. Que se pagaran esos impuestos y eso era legítimo. Pero que firmaron un acuerdo con el presidente dominicano aceptando que el gobierno dominicano podía construir, lo veían como algo que ellos lo asumían también. Como una traición. Eso, el grupo que está en el plan de la fusión lo entendió como una fusión, como una traición. El segundo elemento era que ese acuerdo establecía que ambos presidentes iban a gestionar en la comunidad internacional fondos para construir hospitales, maternidades en Haití. Del lado haitiano. En Haití. Y eso también, los que se lucran de ese tráfico que va creciendo, porque es un tráfico, una trata de personas con ropaje humanitario. Los grupos que están trabajando en el trasiego de las parturientas haitianas de la República Dominicana están ganando mucho. Reciben fondos internacionales. Propiamente eso es un desfalco, vamos a estar claros. Claro que sí. Porque son desviación de fondos del presupuesto que están destinados a la población dominicana para atender a la población haitiana. Pero los grupos que participan en eso tienen apoyo internacional, reciben fondos para eso e incluso en algunos casos hasta les cobran a esas mujeres, porque siempre va a ser más económico hacer la operación aquí donde no le cobran. En Haití cobran. Y ahí lo que hay es una defraudación a gran escala. El tercer elemento que el liderazgo haitiano de toda la corriente no aceptó, que fue una victoria para la República Dominicana, era que él aceptara, como lo aceptó el embajador Agustín Smith Agustín, que fue embajador aquí, era que Haití se comprometía a dotar de documentos a sus nacionales. Porque la estrategia de Haití es generar un proceso de indocumentación para alegar que hay una patridia. Porque todos los haitianos que vienen para acá, nacan o no nacan aquí, dirán que nacieron aquí, que tienen muchísimos años y que son apátridas y que hay que darle los papeles, para decirlo en creol, en el creol criollo, en el creol que se usa aquí. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, eso era algo gravísimo porque desmontaba toda la estrategia de que hay un caso de apatridia, porque el gobierno haitiano iba a resolver el problema reconociendo a sus nacionales. Lo que dijo el embajador... Reconociéndolo como lo que son, haitianos. Claro. Ellos no tienen por qué sentirse humillados por ser haitianos. Pero esa élite del exterior, la de Haití, en la doble vertiente, la que está vinculada a los grupos económicos poderosos y la otra de los grupos de izquierda, no quieren eso, porque ahí coinciden todos en que la reconquista de este espacio
que República Dominicana es su espacio vital. La tierra que le prometieron. Esta es la tierra prometida. ¿Por quién? Por los poderes internacionales. No, vamos a resolver el problema haitiano descargándolo aquí. Pero con ese mismo escenario que tenemos en la actualidad, ¿se va a acelerar ese proceso? No, ellos al día de hoy, evidentemente que están en el plan de que el asunto se precipite, se agudice para que se pueda presentar un escenario irreversible, un escenario de hecho consumado. Por eso estamos viviendo un periodo muy peligroso donde se pueden producir acciones terroristas, no solamente en Haití, sino aquí, para forzar el conflicto. Pero déjame completar esta idea. En ese pacto que firmó Moïse con Abinader en la frontera, también se acordaba la interconexión de la matriz energética para que se pudieran vender excedentes de aquí para allá y de allá para acá. Teóricamente de allá para acá, pero sabemos que era de aquí para allá. Y Fernando Capellán, por ejemplo, que está tan activo ahora mismo, fue de lo primero que le llevó al presidente Moïse la propuesta de que le permitieran a él vender los excedentes que tiene en Codevi en Juana Méndez. El presidente Moïse no se atrevió porque la situación que se generó internamente en su partido y en la mayoría de las fuerzas de allá fue terrible. ¿Qué pasó después? Se montó una operación ya para derrocar a Moïse. Y los dos movimientos más peligrosos que se hicieron para aislarlo antes de ejecutarlo fueron una carta que le envió el congresista Gregory Meeks y 77 representantes más del Partido Demócrata, la mayoría, al secretario de Estado Blinken, indicándole que Estados Unidos tenía que retirarle el apoyo a Moïse porque Moïse tenía un proyecto dictatorial. El discurso era en la diáspora que República Dominicana estaba apoyando un proyecto dictatorial de Moïse y que los grandes grupos de interés de Haití, los plans, los ricos, que ellos lo ven como extranjeros y efectivamente ellos, la mayoría de ellos no se sienten propiamente haitianos, sino ciudadanos del mundo. Ahí no ha habido una integración en un proyecto nacional. Bueno, esa carta básicamente le movió el piso a Moïse porque lo dejó ya sin el apoyo de la política americana. Pero eso fue el 26 de abril del 2021. El 27 y 28, Claude José viene aquí a la Cancillería y se produce una reunión de la Comisión Mixta Binacional. Cosa incomprensible, la delegación dominicana aceptó ante la Comisión Mixta que se discutiera el tema del canal, pero el canal ya se había desestimado en el gobierno anterior. Sin embargo, el director ejecutivo Ortega Tous, Julio, y los miembros de la comisión aceptaron discutir eso cuando lo que procedía era discutir lo que habían acordado los presidentes en enero. No meter el tema del canal en la forma en que lo metieron, porque en el fondo el objetivo era provocar un incidente, iniciar un deterioro de las relaciones de los dos países. Y en cierta manera lo lograron porque a partir de ahí ya el gobierno dominicano, hasta el día previo a la muerte de Moïse, estuvo protestando las acciones del gobierno haitiano en la frontera. Ahora, ¿quién movía eso? Bueno, las fuerzas que estaban interesadas en provocar ese incidente y en aislar al presidente Moïse. El presidente Moïse muere aislado, solo,
ejecutados por gente de su propio partido y de su propio entorno, de la gente vinculada a Martelly. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí viene la desestabilización. La desestabilización. Eso ha ido increciendo y no nos llamemos engaño. Los tres sectores que están enfrentados en Haití, que ya lo he mencionado, uno tiene un líder prominente, radical, que yo conocí aquí cuando vino, siendo senador y yo ministro, el senador Moyanchal, senador del norte. Conversé ampliamente con él en el ministerio sobre los temas de la minería en Haití, la frontera, lo que se podía hacer. Bueno, ese encabeza un movimiento, es la figura más prominente, porque eso está muy disgregado y hay muchas divisiones. Y la figura de fondo más importante es Aristide. Él viene del movimiento de Aristide. Él es el jefe de los Petit de Salín. Pero Lavalas sigue siendo una fuerza significativa. Tanto así que Leslie Voltaire, que encabeza el Consejo de Transición actualmente, es una persona seleccionada por Lavalas, por Aristide. Representa a Aristide, que históricamente, aunque ha sido derrocado 2 veces, sigue siendo una de las figuras de más peso en la política haitiana, porque ha sido el presidente que, post Duvalier, el que ha tenido mayor legitimidad, y al mismo tiempo muchos haitianos lo ven como el hombre que ha sido víctima de los poderes imperiales, de la oligarquía haitiana. Entonces, esa es una fuerza. La otra fuerza está reconfigurándose, pero va a ser muy difícil, que es la que le responde a los grandes grupos, porque el TKL ya está muy golpeado. Muy golpeado. La tercera fuerza tiene varias cabezas, que es la que le responde a la estrategia de la diáspora. Está la vía política y está la vía militar. Fue una casualidad que Estados Unidos pusiera en libertad a Guy Philippe. Guy Philippe fue un operador de la CIA en el derrocamiento de Aristide desde el territorio dominicano, terminando el gobierno del presidente Mejía. Aquí se montó una operación de derrocamiento, porque aquí fue que se entrenó el grupo de los 184, el famoso grupo que presidió Andy Apé, de la sociedad civil haitiana, un empresario encabezando los movimientos de sociedad civil, pero entrenado aquí en las técnicas de las movilizaciones y las protestas. Pero al mismo tiempo se creó una fuerza de choque, de acción, dirigida por 2 figuras, el comandante Guy Philippe y Jodel Jean-Blanc, que fue el líder de la FRAC en la dictadura de el presidente Cedras, un grupo bastante violento, que obviamente tenía un resentimiento con Aristide, porque Aristide le había provocado también muchos daños a mucha de su gente. Entonces esa confrontación feroz, destructiva, lo llevó a sumarse al plan de derrocar a Aristide, y lo derrocaron. Lo derrocaron desde aquí y lo derrocaron los norteamericanos. Voy a relatar una anécdota. Ya lo he dicho varias veces. Un día me encuentro en una recepción con el embajador Guy Alessandre, que fue un gran embajador, y se me acerca y me dice, mire, diputado, yo quiero informarlo de esto. Yo sé que usted se ha opuesto a que Guy Philippe esté en el territorio dominicano. Efectivamente, yo me había opuesto. Están preparando un derrocamiento del presidente Aristide. Fue el segundo derrocamiento. Y
se está preparando desde República Dominicana. Y sería muy peligroso que eso pasara. Ya se lo hemos informado al gobierno del presidente Mejía. Yo le dije, mire, embajador, si usted me suministra la comunicación donde ustedes le informan eso al gobierno dominicano, yo responsablemente voy a hacer una denuncia. Porque nosotros no podemos facilitar el territorio dominicano para producir acciones de ese tipo. Ahora, yo le voy a decir, eso no lo está haciendo el gobierno dominicano. Si usted ve que eso camina, usted puede decir que eso es porque lo decidió Estados Unidos. Porque lo decidió Estados Unidos. Él no me mandó nunca los documentos, yo no dije nada. No se pronunció. Y porque yo no iba a salir a hacer una denuncia No. sin prueba. Pero evidentemente fue una operación de mucho riesgo y una operación que sorprendía por una razón. En el 2001, el presidente Aristide y el presidente Mejía fueron a la cumbre de Quebec a reunirse con el presidente Bush, hijo. Y en esa reunión, Aristide tenía problemas con los Bush. El primer derrocamiento fue bajo el mandato de Bush padre y el segundo derrocamiento fue bajo el mandato de Bush hijo. Entonces, ahí en esa reunión, ¿qué se acordó? Por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Que nos iban a dar la oportunidad de ingresar al de rescate con la condición de que nosotros asumiéramos el esquema de coproducción dentro de la ley Hope Health y la creación del tercer espacio en la frontera, modelo Codevi. Desde ese momento estábamos siendo amarrados por la tercera vuelta a este amarre que no han hecho. La hicieron con ese acuerdo. Con ese acuerdo. Entonces, volviendo al presente, porque vamos adelante y hacia atrás. Mira, aquí hay sectores de las clases dirigentes del país que aceptaron jugar el rol de Estado pivote, Estado tapón de la crisis de Haití. Haití es un Estado fallido y todo el mundo lo sabe. Es una nación emblemática que no la podemos desconocer. Históricamente ha jugado un papel significativo en la historia del continente y universal, pero al mismo tiempo ha sido el quebradero de cabeza tanto de las potencias del norte, Canadá y Estados Unidos, más Estados Unidos que Canadá, como de países como Colombia y Venezuela. Entonces, ¿por qué? Por muchas razones históricas. Ese desastre que hay en Haití, en buena medida, tiene que ver con una política que se trazó de aislar ese. Bolívar lo dijo en las instrucciones que le dio a los delegados del Congreso de Panamá. Le dijo, en la reunión de Panamá, los delegados tienen que luchar por evitar que se repita en cualquier escenario de las Américas el horror de la isla de Santo Domingo. ¿A qué se refería? Al problema de la guerra de colores que se produjo en Haití y que Bolívar tenía la información de primera mano porque se lo refirió Petión, que era un más republicano, que él no conoció la otra versión, la de Christophe, sino la de Petión. Bueno, pero ¿qué pasa? Esos tres grupos están enfocados en considerar esta parte oriental de la isla como su espacio vital. La comunidad internacional sabe que es un Estado fallido y en vez de ir a hacer el esfuerzo de reconstrucción de Haití en Haití, que es
lo justo, es lo sensato, es lo que puede prevenir un conflicto en la isla. Ellos entienden que nosotros como país no nos merecemos ser tratados como una nación con una serie de derechos. ¿Qué ha entendido ellos? Bueno, vamos a hacer unos acuerdos con la clase dirigente de República Dominicana. Muchas de ellas, especialmente el alto empresariado, entiende que no todos, porque en eso... La mayoría lo que quieren es mercado. Es que ellos entienden que esto es la finca con pasaporte de ellos. Ese es parte del problema nacional que tenemos. Y que los políticos son los capataces, los administradores de la finca. Ellos no asumen que aquí hay un proyecto de nación, que aquí hay una historia, que aquí hay unas raíces, que aquí hay una identidad, que aquí hay una cultura. Eso no le importa. Si el precio para ellos lograr el poder y mantenerse en el poder y lograr muchísimas cosas, entre ellos muchas impunidades y apaños, si el precio es entregar la república, vamos a entregarla. Claro, en eso hay que ser justo. Estamos saliendo de una era donde se vendió la idea de que el mundo ya era un mundo sin fronteras, que se iba a crear una integración cuasi universal, que iba a existir un derecho a la libre movilidad de las personas, un derecho a inmigrar sin restricciones, que las naciones se iban a diluir por el multiculturalismo y que el multilateralismo iba a ser la instancia definitiva. Todo ese discurso que lo único que hacía era cosmetizar el imperialismo globalista. Todo eso se fue a pique. Se fue a pique. Hace años que está en peligro, pero ahora ya con la elección de Trump es la señal más clara de que esa visión se hundió. Viene en crisis hace mucho. Desde que se produjo el choque entre Estados Unidos y China, el choque entre Japón y China, la crisis esa de Ucrania, que no es de ahora, es del 14. Todo ese orden mundial está profundamente desintegrado, en caída. Entonces, esa visión ideológica, mucha gente desde aquí la asumió. Bueno, si eso es lo que quieren los poderes internacionales, a mí me dijeron, empresarios del más alto nivel e ideólogos del empresariado, me dijeron, no se preocupen, que nosotros somos la parte fuerte, que nosotros somos los que vamos a dominar. Ajá. Algunos llegaron a teorizar sobre la posibilidad de que dominicanizáramos a los haitianos. Allá. No solamente aquí, allá. Una locura. Eso no es entender la historia, no es entender las identidades, las relaciones. Muy distintas de ideología, de religión, de cultura. Pero no quisieron trabajar con el rescate, reconstrucción, estabilización, rescate, estabilización, reconstrucción de Haití en Haití. Ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo, ¿y qué ha quedado? Bueno, o sea, lo que se ha visto es que el esquema ese no funciona. No funciona para Haití. Claro. Y a nosotros ya nos está desestabilizando. Yo recientemente, José, pronuncié una conferencia, te la mandé, la estoy difundiendo, la voy a traducir. Se llama 1x7 Plus. ¿Cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra en la isla de Santo Domingo? Mira, si aquí no se hace un esfuerzo de internacionalizar la solución a los problemas de Haití, en Haití, y sigue el grupo antinacional cediendo a las presiones de esos
poderes que no renuncian todavía al proyecto de la solución dominicana al problema haitiano, el destino va a ser un conflicto en la isla inevitable. Y va a ser un choque de poblaciones que va a perturbar profundamente la estabilidad de la isla, de la región y probablemente del continente. Yo en esa conferencia planteo que las Américas, concretamente, pero todo el mundo que está en la zona atlántica, incluido África, Sudamérica, Europa, Norteamérica, tiene que confluir en un esfuerzo de rescate, estabilización y reconstrucción de Haití en Haití. Pero estos últimos acontecimientos han acelerado o pueden acelerar ese proceso, porque se está hablando de que con esos pactos que ha firmado la República Dominicana, tarde o temprano, también con la misma insistencia que tenía el gobierno con el tema de modificar algunas leyes, en lo concerniente a la parte de migración, de personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, ese proceso se va a acelerar en la medida que el mundo se vaya alejando de Haití. Mira, la función de la Cancillería Dominicana ha sido en este campo muy inquietante, porque el discurso oficial la Cancillería lo asume en los organismos internacionales. Van y asumen el discurso y le dan fuerza al discurso de que no hay una solución dominicana al problema haitiano, de que tiene que ser una operación de rescate colectiva de la comunidad internacional, de que podemos cooperar los dominicanos en la medida en que todo el mundo se comprometa, pero que no vamos a cooperar si no se comprometen. Todo ese discurso, que es muy válido, en realidad, cuando vamos a la operativización del mismo, vemos las debilidades. Por ejemplo, el presidente Biden le pidió al presidente Abinader que firmara el acuerdo de migraciones en la Cumbre de las Américas. Insistió en eso. El presidente Abinader le dijo que no podía, porque la situación de nosotros es muy especial, con un Estado fallido en el costado. O sea, es una situación que pone en peligro todo. ¿Qué hizo Cancillería? Tan pronto se llegó, elaboraron un proyecto de ley de trata, que en el fondo usaba la ley de trata para que muchos de los objetivos de ese plan se pudieran concretar. Nosotros lo denunciamos. El Ejecutivo paralizó eso en cuanto al proyecto de Cancillería. Sin embargo, hay un proyecto ahí que impulsa el Ministerio de la Mujer. Porque mira, José, nosotros somos un país que está en cierta manera semi-intervenido. La intervención de 1916 se produjo después de un proceso que empezó en 1905, que fue tomando control progresivamente en muchas instancias dentro del Estado. Aquí ahora mismo se está produciendo un proceso parecido. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales de Naciones Unidas y las agencias de los gobiernos extranjeros, y particularmente de la USAID y de la Unión Europea, ellos van directamente a donde los funcionarios y le llevan propuestas y le ofrecen fondos. Yo tengo testimonio de muchos funcionarios del gobierno que conocen esa realidad y que me lo han dicho. No tan solo eso, lo llevan a Washington, a los diputados Sí. y senadores, y allá le dan un adiestramiento e instrucciones de lo que deben hacer. Y obviamente alguna gente en posición de ministeriales o de dirección sienten que tienen que ser obedientes.
Ellos no ven las implicaciones, ellos lo que ven es que le están ofreciendo, por ejemplo, yo sé de un funcionario que le ofrecieron 40 millones de dólares para un programa social, no es a él. Ofrecieron 40 millones de dólares, un programa social para apoyar a las mujeres. Pero la condición de ese programa era mitad, mitad, dominicanas y haitianas. Claro, por eso vemos en algunas campañas, por eso vemos en algunas fotos de algunos ministerios que se quiere colocar imágenes de personas que evidentemente no son dominicanos. Esto no significa que sean rubios, que sean blanquitos, que sean... Pero todo el mundo sabe la expresión facial y los rasgos que tenemos los dominicanos. Mira, no, pero fíjate, al dominicano tenemos de todos los colores. Gracias a Dios, esa es una de las riquezas de nosotros. Somos un país multirracial, un país de amalgama, de integración. Y tú miras y eso está muy estudiado. Probablemente el pueblo más mezclado, no solamente en términos biológicos, sino en términos culturales de identidad, es el pueblo dominicano. Nosotros, yo digo que somos la vanguardia de la raza cósmica, que es un concepto que elaboró en el marco de la Revolución Mexicana el intelectual José Vasconcelos, que es la visión de que las Américas es la mezcla de muchas influencias, de muchas razas, de muchas culturas, y nosotros hemos sido la vanguardia de ese proceso. Y hemos sido la fragua de una nación emblemática también. Porque Haití es emblemático por unas razones, nosotros lo somos por otras. Ahora, ¿qué pasa? Hay una conspiración que quiere anular todo eso. Porque a ellos no les importa. Ellos entienden que, y eso vale para todas esas potencias. Ellos entienden que ninguno de estos países de la región merecen ser tratados con cierto nivel de respeto, cuidado de su identidad, de su cultura. Eso no es de ahora. Mira, hay un discurso que a mí me dolió mucho la decisión del Senado de quitarle el nombre a la calle, una avenida importante que Charles Sommer. Yo estoy de acuerdo con que Rafael Corporán merece una calle, pero nosotros no ganamos nada de vistiendo un santo para vestir otro. Y si hay un personaje de la política norteamericana que le ha hecho servicios importantes a la República Dominicana, fue ese senador. ¿Por qué no iban a anexar? Y la defensa que él hace, un senador republicano, y yo al presidente Medina le dije en el 2012, porque uno está muy... Yo lo fui a ver en la transición, éramos aliados, yo iba a ser ministro, y yo lo fui a ver y le dije, mire, presidente, en Washington saben mucho de lo que pasa en todo el mundo, incluido a República Dominicana. Pero nosotros, mal que bien, sabemos también algunas de las cosas que pasan en Washington en lo que tiene que ver con nosotros, porque tenemos amigos y tenemos aliados que nos han apoyado. Viene una ofensiva contra la República Dominicana, porque van a tratar de echar hacia atrás la sentencia del 2005 de la Suprema Corte de Justicia. Todavía no se había dictado la sentencia 168.13. Yo le sugiero a usted, acuérdese que hicimos un pacto, usted y yo, y el punto más importante de ese pacto es la defensa de esa sentencia sobre nacionalidad. Al validar la ley de migración, se establecía la figura del jus soli restringido. Se consagraba expresamente lo que era la política del Estado de un jus soli restringido. Entonces, yo quiero que usted defienda esa posición. Y le dije, mire, presidente,
Yo sé que el PLD tiene problemas para bregar con los norteamericanos en una serie de frentes. Nosotros podemos ayudar si usted nos autoriza para esa lucha. Nosotros tenemos que buscar un senador Charles Sommer del siglo XXI. Cuando digo un senador no me refiero a una persona concreta. Pueden ser varias, puede ser una corriente que entienda nuestras posiciones y nos defienda. Sigo con esa visión. Nosotros tenemos que buscar en Estados Unidos porque de donde viene la conspiración para imponer la solución dominicana al problema haitiano, desde hace tiempo, es de Estados Unidos. Y quien la mueve es la diáspora haitiana y el caucus afroamericano. Y esos sectores del Partido Demócrata. Hay algunos del Partido Republicano, pues yo estoy consciente de eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Bueno, buscarle una solución porque parte de la idea de que nosotros no somos una nación. La apuesta que hay es que no nos podemos unir. Y están trabajando en la división del país. Fíjate que se toman medidas y aparecen en el mismo gobierno figuras importantes cuestionando medidas que son sencillamente lo mínimo que se puede hacer. Porque fue un grupo formado bajo los lineamientos de la ONU y llegaron a ocupar y entendieron que con la alineación que se puso allí era para que se formara ese objetivo. Y cuando un presidente dice públicamente que es incondicional a la ONU, pues entonces, ¿quién manda aquí es la ONU? Mira, eso definitivamente que en el gobierno hay mucha confusión, mucha ambivalencia. Cualquiera puede decir, bueno, aquí hay demasiadas posiciones y algunas son contradictorias. Yo te voy a decir, para mí fue una sorpresa que el presidente un día nos invitara a una reunión en Palacio y nos dijera, yo tengo la decisión de construir un muro. El muro empezó a construirse y tenía todas las características de ser una gran obra de infraestructura con tecnología de punta para el control fronterizo. ¿Qué vimos con el tiempo? Que fuerzas dentro del propio gobierno y dentro del partido de gobierno y en el empresariado sobre todo y en otros sectores de sociedad civil se dedicaron a boicotear eso. Bueno, cuando sacaron a Israel, que era que podía proveer la parte tecnológica de esa vigilancia, óyeme, entonces automáticamente se cayó todo. Mira, lo demás. El muro físico, la verja, porque propiamente es una verja, sin tecnología de punta es muy vulnerable. Con tecnología de punta no es que sea invulnerable, porque se está viendo ahora con lo que está pasando en Israel, lo que pasó en Gaza, que también pueden ser vulnerables. Sobre todo si hay gente dentro que está interesado en que sean vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, esa operación iba, la licitación, por ejemplo, de la tecnología para el muro. Bueno, eso estaba listo para hacerse. Habían tres compañías. Escribano, Rafael y Elbit System. Las dos últimas son de tecnología israelí de alto nivel. La otra tenía un récord menor. Óyeme, lo paralizaron. Lo paralizaron. Nadie esperaba tampoco que el presidente cambiara la política exterior. Yo he dicho, bueno, el discurso se cambió. Y fue una sorpresa que él
lo asumiera. Pero nos dimos cuenta muy rápido de que la línea que el presidente asumió públicamente, que le fue dando consistencia, porque todos los presidentes han dicho básicamente lo mismo, de que no hay solución dominicana al problema haitiano, de que hay que buscar una solución internacional, pero nadie había insistido tanto, ni le había dado tanta forma y consistencia a un planteamiento en esta dirección. Ahora, yo al presidente Abinader le he dicho, mire, podemos tener toda la razón, el argumento puede ser muy fuerte, pero si eso no es respaldado por acciones, eso no tiene credibilidad y es peor. Crea un efecto boomerang. No, porque dicen, bueno, esta gente lo que tiene un doble discurso. Un simulacro. Esta gente lo que está es haciendo un planteamiento inconsistente. A mí me consta que dentro del gobierno, bueno, la prueba mayor fue cuando el ministro de Economía y Planificación acusó una marcha del Instituto Guardiano, donde había representantes de todos los partidos, incluido el partido de gobierno. La acusó de ser una manifestación de racismo estructural. Óigame, en cualquier país del mundo eso debió provocar o una retractación o una destitución. O una destitución. Yo sé que de alguna manera le llamaron la atención porque no volvió más a hablar del tema. De ahí en adelante más nunca habló. Más nunca ha vuelto a hablar. Porque yo sé que me consta que de alguna manera le hicieron llegar el mensaje de que él no podía hacer eso. Que no podía hacer eso. Ahora hay otros actores que son difíciles de controlar. Por ejemplo, el expresidente Hipólito Mejía desde hace tiempo está con el discurso de que el dominicano no quiere trabajar, que hay que aceptar la realidad. La realidad de base es que Haití es un estado fallido. La realidad de base, en una visión de estadista, si lo vemos como una gente que lo que está pensando es en su negocio particular, en la finca, en los productores, en los amigos que tienen producción de plátano, o en las cuotas textileras que se pueden comprometer si no se complace a los poderes internacionales. Bueno, eso es otra visión. Pero en la visión de Estado, este no es un problema de migración, ni laboral, ni de derechos humanos. Este es un problema internacional de un Estado fallido, que como yo insisto, que además de fallido ha sido descartado. Tú has visto que el Papa Francisco ha hablado muchas veces de la cultura del descarte. Y hay muchos autores que hablan precisamente que en este mundo con una visión utilitaria de las cosas, el que no funciona, el que no responde a ciertos estándares de rendimiento, de expectativa de riqueza, de cosas, lo descartan. Lo desechan. Bueno, con Haití, a nivel nacional, se está dando eso. A nivel internacional se está dando eso. Es un estado fallido, lo sabe todo el mundo. Haití está en el índice de estado fallido del mundo desde que se creó el índice de estado fallido del mundo y nunca ha salido de los primeros 10 lugares. Pero ¿qué es lo criminal? ¿Qué es lo inmoral? ¿Qué es lo injusto? Que esos poderes que lo saben, lo han descartado. Y no ahora, hace tiempo. Entienden que ahí no hay nada que hacer, que eso es algo... una causa perdida. Una causa perdida, que no hay que darle ninguna oportunidad más. Fíjate que mandaron 6 misiones. Lo decía recientemente Edmund Mulet en una entrevista que dio a la televisión alemana. Decía, Edmund Mulet conoce bien la realidad de Haití y tiene una cuota de responsabilidad en el problema que hay en Haití, pero eso no quita que lo que esté diciendo no tenga base. Él decía, el problema ha sido que hemos mandado 6 misiones y ninguna ha tenido mandato ejecutivo.
Si se quiere hacer algo diferente en Haití, hay que usar el modelo que se usó en Kosovo, que fue una misión de paz, pero con mandato ejecutivo. ¿Qué significa mandato ejecutivo? Bueno, es algo lo más aproximado a un fideicomiso, porque legalmente ningún Estado miembro fundador puede ser sujeto a un estatuto de tutela de administración fiduciaria que está contemplado en el capítulo 11 y 12 de la Carta de Naciones Unidas. No, ningún Estado puede hacerlo. Ese es un dolor de cabeza que tiene la comunidad internacional. Porque nadie podía pensar, cuando se crean Naciones Unidas, que un Estado miembro iba a perder la capacidad de autogobierno. Pero la prueba está en que Haití y otros estados, y más en el caso de Haití, es incómodo discutir porque ¿por qué perdió la capacidad de autogobierno? ¿La tuvo alguna vez? ¿Quiénes son los culpables? Entonces, eso es algo que afecta la conciencia, la mala conciencia de los poderes internacionales, de las potencias y de los propios dirigentes haitianos, porque ellos tienen una cuota de responsabilidad muy grande, sobre todo porque han edificado toda una narrativa donde hay mucha falsedad, donde hay mucha manipulación. No, y donde siempre se quiere culpar a la República Dominicana y donde a Francia. El único villano básicamente es la República Dominicana. No, ellos empiezan con Francia, Y que quieren que Francia le devuelva lo que ellos pagaron por el rescate de su independencia. Mira, voy ahora a relatarte, para que tú veas lo que es la falsedad. El presidente Leblanc fue a la Asamblea General de Naciones Unidas. Parece que el Consejo Presidencial y el gobierno prepararon ese discurso, incluido Gary Conil y la canciller Dupuy, y fue un discurso de consenso, donde ellos en realidad tomaron la misma narrativa de Aristide en Naciones Unidas, que fue y le reclamó en el 2004 a la comunidad internacional el pago de una indemnización de $20 mil millones. Y ellos no han cambiado, porque el papel de ser víctima y de reclamar indemnización es precisamente una de las causas por las que Haití está como está. El victimismo permanente, existencial, histórico. En realidad, ¿cuál es la realidad de eso? Yo lo hablé con Regis Debray, el enviado del presidente Chirac en el 2004. Él vino aquí, se reunió con el presidente Mejía y se reunió conmigo. Tenía una reunión con el general Soto, pero se canceló. Y creo que se reunió con otros líderes políticos del país. Y yo le hice muchos planteamientos, pero él me dijo con claridad, miren, nosotros no asumimos ese reclamo de Aristide. Nosotros no tenemos ese compromiso que Aristide está reclamando. Yo básicamente estoy haciendo un llamado al pueblo dominicano, al liderazgo dominicano. No permitamos que esos planes prosperen. No fomentemos las posiciones divisionistas. Vamos a apelar al pueblo. Al mismo presidente yo lo he dicho, mire, usted firmó un pacto de Estado que usted mismo convocó. Y yo estoy seguro de que si él le dice al pueblo dominicano, estamos en riesgo, estamos en peligro, el pueblo lo respalda. El pueblo lo respalda. Este acuerdo hay que ponerlo en práctica. Porque estamos hablando de que óyeme, aquí necesitamos una mano de obra haitiana, pero aquí no estamos hablando de esos volúmenes. Incluso... Pero además también hay una parte legal que tiene residencia. Aquí es la parte ilegal que se está reclamando. El que está legal, que llegó por la vía correcta, puede seguir. Pero el problema de fondo, problema de fondo es que, mira, en ese pacto están contempladas todas las medidas para que el país pueda encarar esto con mucha fortaleza. Pero hay que ponerlo en práctica, porque el mejor pacto es el que se cumple. Tú puedes poner en el papel cualquier cosa, y si no se cumple,
es peor. Es peor. Así que agradecerle a Pelegrín Castillo por esta cátedra importante de historia sobre lo que está pasando, el contexto histórico. Usted lo tiene aquí condensado en hora y media que estuvimos conversando sobre esta situación de Haití. Así que gracias de corazón, Pelegrín Castillo. Gracias a ti, José. Sí. Y un saludo al público de tu programa, que es un programa muy influyente y muy centrado en los grandes temas de la República. Gracias de corazón. Compartan el contenido, es un honor recibirlo para que lleguen mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.